Hola muchachos, pues a continuación les voy a hablar del teorema de Taylor. Ya tuvimos la oportunidad de ver la demostración, lo vimos en el curso antes de entrar a estos días de cuarentena. En fin, quiero comentar algunas cuestiones que considero no quedaron lo suficientemente claras, así que eso voy a tratar de explicar. Voy a enunciar el teorema con funciones de una variable, esto es funciones que van de R a R. Lo que se tiene en este caso es que para una h suficientemente pequeña, la función evaluada en x más h toma la siguiente forma: f de x más f' de x por h más un residuo. Y lo que se sigue del residuo es que si h tiende a 0, entonces el residuo, incluso dividido entre h, también tiende a 0. O sea, esto es muy pequeño siempre que h se acerque a 0. ¿De acuerdo? Bueno, este es el teorema de Taylor de primer grado. Y el de abajo es el teorema de Taylor de segundo grado. Lo que se tiene es similar: f de x más h igual a f de x más f' de x h más f' x h cuadrada sobre 2 más el residuo de grado 2. Y lo que se tiene es lo mismo: cuando h tiende a 0, el residuo dividido sobre h al cuadrado también tiende a 0. ¿De acuerdo? Bueno, aquí no he enunciado los detalles del teorema, pero lo que se necesita es que la función sea lo suficientemente derivable. O sea, aquí obviamente tiene que ser derivable al menos una vez para que exista la f'. La f'. Para el teorema de segundo grado, pues tiene que ser al menos derivable 2 veces. En fin, si la función fuese derivable 3 veces, pues habría un teorema de Taylor de tercer grado y así. Estos pedacitos, estas expresiones, quitando el residuo, son los polinomios de Taylor. Y estos son polinomios que se parecen a la función f. Entre más términos f' tengamos, más tendremos que el polinomio de Taylor se parece a la función f. Es decir, esto, aun cuando la h se acerque a 0 y el residuo también tiende a 0, por lo tanto, esto se va a parecer a f solo cuando la h es lo suficientemente pequeño. Es decir, si la h fuese un tanto grande, entonces este polinomio ya no se va a parecer en nada a la función f. Otro comentario que quiero hacer es que si bien el residuo cada vez se va haciendo más pequeño, este es más pequeño que el primero, no significa que cuando yo me fije en el de R3, R4, R5, en la sucesión de residuos, ese no necesariamente tiende a 0. Eso no es un hecho, ¿sale? Eso se tiene que demostrar para funciones en particular, no siempre se sigue. Aun cuando se tiene todo esto, que la sucesión de residuos tienda a 0. Eso no es cierto. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí les voy a poner un ejemplo. Voy a considerar la función f de x igual a e a la x. El polinomio de Taylor de primer grado es el siguiente. Aquí estoy considerando el punto 0 y le voy a sumar h. Entonces me va a quedar f de 0 más f' en 0 por h más el residuo de orden 1. Entonces esto va a ser igual a, bueno, f en 0 es 1, f' en 0 es 1 otra vez y luego multiplicado por h, pues me queda h, luego me queda el residuo. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Si yo grafico estas funciones, o sea, la función e a la x tiene esta forma, mientras que la función 1 más h tiene la siguiente forma. Claro que en el punto 0, pues las funciones se parecen bastante, toman casi el mismo valor o la misma forma. Sin embargo, si yo agrando un poquito el panorama, pues obviamente esta es una línea y para nada se parece a e a la x. Solo es de manera local, ¿de acuerdo? Sin embargo,
Si yo hiciera el de grado 2, el polinomio de Taylor de grado 2 y lo graficara, eso sí que tomaría una forma un poco más parecida a la gráfica de e a la x. Pueden hacerlo para verificarlo. Y así, entre más términos yo maneje, más se va a aparecer la gráfica del polinomio a la gráfica de e a la x. Si solo tomo uno pequeño, pues obviamente solo será pues una vecindad muy pequeña. ¿De acuerdo? Bien, pues por ejemplo ahora consideremos la siguiente serie. O sea, la que está dada por x menos x al cubo sobre 3 más x a la quinta sobre 5 menos x a la 7 sobre 7 y así, estos términos. ¿Qué es lo que sucede con esta serie? Pues resulta que si yo tomo un valor x entre menos 1 y 1, esta serie no va a converger. Eso lo pueden probar ustedes. Lo que quiero recalcar con este ejemplo es que si considero una función de tal manera que el polinomio de Taylor me vaya dando los siguientes términos, o sea, el polinomio de orden 1 me dé solo x, el de segundo me dé estos dos primeros, el de tercero me dé estos 3, el cuarto me dé estos 4 y así sucesivamente, pues obviamente esta serie, ese polinomio no va a converger, ¿me explico? Y por lo tanto, los residuos nunca van a converger a 0 porque esto ni siquiera está convergiendo a algo y entonces los residuos, que son los complementos, no están convergiendo a 0, ¿de acuerdo? Este es el ejemplo que quería comentarles. Bien, pues por último les quiero comentar el ejercicio que dejé en clase, el ejercicio que dejé en el examen, en el último que hicimos. Pues aquí les voy a dar una idea de cómo es que se hacía, ¿vale? Bueno, pues el ejercicio daba por hipótesis lo siguiente, o sea, tenía yo una función que era infinitas veces derivable, pero que tenía la siguiente propiedad: el valor absoluto de las derivadas era menor o igual a m a la k, ¿sale? Y entonces, con este hecho, uno debía probar que la función evaluada en x más h satisfacía lo siguiente: f de x más f' de x por h más los siguientes términos, es decir, eliminar el residuo, ¿vale? Eliminar el residuo. De nuevo, aquí les recalco, no siempre se vale que se pueda eliminar el residuo, no, eso se tiene que probar. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues mostrar que la sucesión de residuos tiende a 0, ¿vale? Entonces, eso lo que me diría es que en efecto la función evaluada en este valor sería lo siguiente, pues el residuo tendería a 0, ¿de acuerdo? Entonces hay dos maneras de ver eso. Una es probando que esta serie en la que considero los términos f de x primero, luego los siguientes dos términos, luego los siguientes tres términos, probar que eso converge y luego ver que eso implica esto de acá, ¿de acuerdo? Y eso probaría este hecho. Otra manera sería probar directamente esto de acá. ¿Y cómo pruebo esto de acá de manera directa? Pues en clases vimos una formulita para el residuo en funciones de una variable. La fórmula de residuo de grado n estaba dada de la siguiente manera: era la n más 1ª derivada de f evaluada en t, donde t pertenecía al intervalo x, x más h, y luego este término estaba multiplicado por h a la n más 1 y estaba dividido entre el factorial de n. Entonces hay que probar que cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0, y entonces eso probaría que esta igualdad se vale, ¿de acuerdo? Si tienen dudas o quieren que suba algún otro ejercicio, pues ustedes díganme, yo les puedo apoyar con las soluciones de los ejercicios que puse en el examen, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos.